Emigrar a un nuevo mundo es para muchos un acto de valentía, pero cuando eres una persona altamente sensible, ese viaje se convierte en una experiencia profundamente emocional. La adaptación no solo significa aprender un nuevo idioma o una nueva cultura, sino también enfrentarse a la sobrecarga de sentimientos, el miedo al rechazo, el dolor de la separación. En este episodio quiero explorar cómo este viaje lleno de esperanza y desafíos puede ser aún más intenso cuando se lleva el peso de una sensibilidad que hace que cada experiencia sea vivida con una profundidad que a veces resulta abrumadora. Bienvenidos a un nuevo episodio de Caminos y Migración. Soy Liliana Espinosa Jesús, creadora digital y autora de novelas como Bajo el cielo gris de Madrid y El precio de desplegar las alas, disponibles en Amazon. En este canal comparto mis experiencias como inmigrante y reflexiones sobre la vida, el trabajo y el bienestar. Si te interesa mi trabajo, los enlaces a mis libros están en la descripción. Si lo que comparto resuena contigo, no olvides suscribirte al canal para más contenido. Vamos a comenzar con el tema de hoy. Hoy quiero abordar un tema muy personal y profundamente humano, lo que significa ser inmigrante cuando eres una persona altamente sensible o persona altamente sensible. Si bien la experiencia de ser inmigrante ya es un desafío en sí misma, este reto se intensifica cuando una persona tiene una mayor sensibilidad emocional, lo que puede hacer que los desafíos cotidianos se vivan con una intensidad mucho mayor. ¿Cómo afecta este cambio en el estado psicológico de una persona paz? ¿Cómo se viven los choques culturales, la separación y la adaptación a un nuevo entorno cuando la sensibilidad es más fuerte que la media? Para empezar, es importante entender qué significa ser una persona altamente sensible. Paz. Ser paz no es un trastorno, sino una característica de personalidad que afecta aproximadamente al 20% de la población. Las personas altamente sensibles tienen una mayor profundidad en sus experiencias emocionales, son más conscientes de los estímulos a su alrededor, ya sea visuales, sonoros o emocionales. Esta mayor sensibilidad puede hacer que experimenten los cambios y las interacciones sociales de una manera mucho más intensa. En los primeros meses, cuando llegué a España, la tristeza me envolvía y no podía entender por qué todo me parecía tan difícil. Recordaba el cielo gris de mi país natal y sentía que al llegar a España la luz del sol no alcanzaba a iluminar mi alma. Todo parecía distante, ajeno y me dolía cada palabra, cada mirada, cada gesto. Todo me afectaba profundamente más de lo que yo misma podía comprender. El llanto de mis hijos me desgarraba por completo. Cada vez que los escuchaba sentía como si un peso enorme me aplastara el corazón. Pero lo que más me hería era la mirada de desaprobación de mi familiar, quien me criticaba por estar triste, por querer trabajar y no contar con su ayuda. Sus palabras me hacían sentir pequeña, vulnerable y sobre todo perdida. En lugar de encontrar consuelo, me encontraba aún más sola, atrapada entre el dolor de mis hijos y la indiferencia de aquellos que prometieron apoyarme. La mezcla de esos sentimientos me desbordaba y en medio de todo solo quería encontrar un camino que me ayudara a salir de esa sensación de impotencia y abandono. Me preocupaba por cada detalle, por el sufrimiento ajeno y mi empatía hacia los demás se volvía abrumadora. Siempre me había molestado ver el sufrimiento de las personas, pero ahora, al estar lejos de mi hogar, todo se multiplicaba. Sentía sus dolores como si fueran míos y me cuestionaba constantemente por qué me duele tanto el sufrimiento de los demás. ¿Por qué me siento tan incapaz de desconectarme de las emociones ajenas? Recuerdo que una de mis hermanas me dijo: qué tonta eres, tú sufres porque quieres. Después de un tiempo comencé a darme cuenta de que no solo el sufrimiento ajeno me afectaba, sino que mi forma de reaccionar ante el mundo en general era diferente. Las críticas, aunque fueran pequeñas, me desgarraban. Las miradas desaprobatorias o los comentarios que otros consideraban simples
me dejaban sin fuerzas. Me sentía exhausta emocionalmente, como si todo el peso de las emociones del mundo cayera sobre mí y no sabía cómo manejarlo. Cada vez me preguntaba, ¿qué me pasa? ¿Por qué todo me afecta tanto? ¿Por qué me siento tan diferente? Y fue entonces cuando en medio de mis reflexiones me encontré con una conferencia de la psiquiatra Marian Rojas en YouTube. Estaba hablando sobre la importancia de entender nuestras emociones y cómo el autoconocimiento puede cambiar nuestra forma de enfrentar la vida. Recuerdo que mencionó algo sobre las personas altamente sensibles, paz, un término que hasta ese momento no había escuchado, pero que resonó profundamente en mí. Personas altamente sensibles, pensé, y en ese momento algo hizo clic en mi mente y decidí investigar más. Comencé a leer libros sobre el tema, uno de ellos de una autora que hablaba de las personas que como yo sienten todo con más intensidad. A medida que leía me fui dando cuenta de que todas esas características que describían encajaban perfectamente conmigo. La sensibilidad extrema al dolor, la empatía intensa por los demás, el agotamiento emocional por la sobrecarga de estímulos, la necesidad de soledad para recargar energías, todo tenía sentido. Me di cuenta de que había sido una persona altamente sensible toda mi vida, solo que nunca lo había entendido ni tenido las herramientas para gestionarlo. A medida que profundizaba más en mi autoconocimiento, comencé a recordar mi infancia. Ahora veía con más claridad cómo mi sensibilidad había estado presente desde que era pequeña. Desde niña, todo me dolía más que a otros, las críticas, las peleas, los conflictos familiares, las injusticias. La forma en que sentía el dolor ajeno me marcaba profundamente. Cuando alguien sufría, yo también lo sentía y eso me desconcertaba. Mis familiares me llamaban llorona y yo sentía que había algo mal en mí, como si mi forma de ser estuviera equivocada. Ahora entendía que no era un defecto, sino una característica inherente a mi personalidad. Había sido muy difícil para mí aceptar que ser tan sensible era algo que en lugar de ser malo me hacía ser más empática y conectada con los demás. Al darme cuenta de que era una persona altamente sensible, empecé a poner en perspectiva muchas de las situaciones que había vivido en España, el miedo profundo que sentía al llegar, la frustración de no poder adaptarme rápidamente, la tristeza constante de no sentirme parte de algo. Todo comenzó a tener sentido. El cambio cultural, la barrera del idioma, el desarraigo, todo me afectaba de una manera mucho más intensa que a otras personas. Las pequeñas dificultades que para muchos eran simples adaptaciones, para mí se convertían en un obstáculo insuperable. Cada día era una montaña emocional que no sabía cómo escalar. Pero lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que esta alta sensibilidad no solo se trataba de sentir más, sino también de procesar todo a una velocidad y profundidad que me agotaba. Había momentos en los que después de un día lleno de estímulos sentía que mi mente no podía desconectar, que las emociones de los demás me seguían como una sombra. El simple hecho de salir a la calle y escuchar tantas voces y ver tantas caras me agotaba más de lo que podría haber imaginado. Esta es la realidad de ser una persona altamente sensible en un mundo que a menudo no entiende la profundidad de lo que sentimos. Cada desafío, cada dificultad se magnifica. Y aunque con el tiempo aprendí a lidiar con todo esto, nunca pude evitar sentir que mi dolor era más grande que el de otros, porque mi sensibilidad me hacía vivir todo de una forma mucho más intensa. Si eres una persona altamente sensible, es posible que te veas abrumado por las emociones tanto propias como ajenas que pueden desencadenar cambios inesperados en tu estado de ánimo. En situaciones nuevas o estresantes como emigrar a otro país, las personas paz somos especialmente susceptibles a la sobrecarga sensorial y emocional. Por lo tanto,
Vivir el proceso de inmigración no solo involucra los cambios físicos o sociales, sino que también implica un desafío profundo para el bienestar emocional de la persona. Ser inmigrante implica un proceso de adaptación que va más allá de simplemente encontrar un trabajo o aprender un nuevo idioma. Es una experiencia emocionalmente cargada que puede generar una gran cantidad de estrés, ansiedad e incertidumbre. Los inmigrantes experimentan el dolor de la separación, el miedo a lo desconocido, la nostalgia por su hogar y la búsqueda de un lugar en la nueva sociedad. Para una persona altamente sensible, todo esto se magnifica. Las emociones son más intensas, los estímulos son más profundos, son más abrumadores y los choques culturales pueden sentirse como una gran barrera emocional. Un paz puede experimentar la sobrecarga de sensaciones de forma más profunda. Esto puede llevar a que situaciones cotidianas como la interacción con extraños o el aprender nuevas normas sociales se conviertan en eventos emocionalmente desafiantes. El ruido, la multitud o el cambio constante puede resultar difícil de manejar, haciendo que el proceso de adaptación se sienta como una lucha constante. Una de las experiencias más dolorosas para cualquier inmigrante es la separación de la familia y amigos. Para las personas altamente sensibles, este dolor puede sentirse aún más profundo. El apego emocional que un paciente hacia sus seres queridos es muy fuerte. Cuando se separa, la sensación de pérdida es abrumadora y puede causar un duelo mucho más intenso. Además, la ansiedad de no poder estar ahí cuando más lo necesitan puede convertirse en un peso emocionalmente constante. La separación, en lugar de ser solo un proceso de adaptación, se convierte en un dolor persistente que está latente en el corazón. Los PAS también tendemos a experimentar una gran empatía por lo que las dificultades de sus seres queridos en el país de origen pueden afectarlos profundamente. Esa conexión emocional con la familia y los amigos puede hacer que el proceso de inmigración sea mucho más difícil. El choque cultural, que es una parte inevitable de la inmigración, fue especialmente abrumador para mí. Las diferencias en las costumbres, la lengua, los valores y las normas sociales no solo crearon una sensación de desconcierto, sino que para una persona altamente sensible como yo, esto puede sentirse como una constante prueba emocional. Los pequeños detalles, el comportamiento de los demás, las diferencias en el lenguaje corporal o incluso las expectativas no expresadas de la sociedad pueden sentirse como un mar de estímulos difícil de procesar, mientras que algunas personas pueden adaptarse relativamente rápido a estos nuevos elementos. Un paz puede quedarse estancado en la incomodidad emocional de estar fuera del lugar, tratando de ajustarse sin perder la parte más genuina de sí mismo. Este sentimiento de no pertenecer, de ser observado o juzgado constantemente, puede causar un profundo malestar emocional, ya que al ser altamente empático puede percibir microagresiones o diferencias que otras personas no notan. Entonces, ¿cómo puede una persona altamente sensible navegar esta experiencia de inmigración sin perderse en el proceso? Aquí es donde entra la importancia de cuidar nuestra salud emocional. Las personas paz debemos aprender a gestionar nuestra sensibilidad. Esto puede significar encontrar momentos de descanso lejos de la sobrecarga sensorial, buscar apoyo emocional en personas que comprenden la experiencia y establecer límites saludables para evitar el agotamiento emocional. También es fundamental aceptar que la adaptación llevará tiempo. No hay necesidad de apresurarse a sentirse en casa y a veces aceptar que el proceso de integración será lento y que el dolor es una parte válida del viaje puede ayudar a aligerar la carga emocional. Para las personas altamente sensibles, encontrar maneras de ser gentiles consigo mismas y reconocer el valor del proceso de adaptación
puede ser una de las claves para superar la lucha interna. La inmigración es un reto emocional para todos, pero para las personas altamente sensibles puede ser aún más profundo. Los cambios, la separación y el choque cultural se sienten de manera más intensa. Sin embargo, esta sensibilidad no es algo negativo, sino una característica que puede ser gestionada de manera que nos permita sanar y adaptarnos a nuestro nuevo entorno. Si eres una persona altamente sensible y te encuentras en el proceso de inmigración, recuerda que tu dolor es válido, que tus emociones son parte del proceso y que con el tiempo encontrarás el equilibrio. No estás sola en este viaje y hay herramientas y apoyos disponibles para ayudarnos a navegar este desafío. Gracias por escuchar este episodio. Si te has sentido identificado de alguna manera con lo que compartí, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta al video y compartirlo con otros para que sigamos visibilizando las experiencias de las personas altamente sensibles y los desafíos emocionales que enfrentamos. Ser una persona altamente sensible puede ser un reto, pero también es un regalo que nos permite conectarnos profundamente con el mundo y con los demás. Aunque el proceso de adaptación emocional puede ser largo y difícil, con apoyo, amor y paciencia podemos encontrar el camino hacia el bienestar y la aceptación de nuestra sensibilidad. Si deseas apoyar mi trabajo, puedes encontrar mis libros Bajo el cielo gris de Madrid y El precio de desplegar las alas disponibles en Amazon, donde profundizo más en las historias. Los enlaces están en la descripción. Además, si eres parte de la comunidad de personas inmigrantes, te invito a unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde compartiremos nuestras experiencias, nos apoyaremos mutuamente y aprenderemos a manejar nuestras emociones en este nuevo mundo. El enlace está en la descripción junto con el número en la pantalla. Nos vemos en el próximo episodio donde seguiremos explorando cómo enfrentamos las dificultades emocionales, las luchas internas y cómo podemos abrazar nuestra sensibilidad para vivir plenamente. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Hasta pronto.